Representante de la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, ¿usted qué opinión tiene? La ONU asegura que entregaron 140 armas de 14.000 que estima que están, el gobierno estima que 14.000 es el número de armas que están en poder de las FARC. A su juicio, ¿este proceso de dejación de armas va bien o va mal? Bueno, el proceso de dejación de armas está inscrito en todo lo que tiene que ver con la instalación, el montaje y la implementación de las zonas veredales. Es obvio que hay un retraso total. Personalmente estuve en la zona veredal de Caño Indio y tuvimos que bajarnos de los carros que eran camionetas 4x4 a caminar, porque no pudimos llegar porque era imposible pasar el mal estado de la carretera. Hay un déficit en materia de las construcciones que se deberían hacer allí. En todas las zonas veredales los guerrilleros están viviendo en las zonas que ellos mismos han construido o en los cambuches que ellos habitualmente utilizan. Hay problemas de agua potable, hay problemas de energía eléctrica, hay problemas de salud, de salubridad. Es decir, hay un retraso ostensible. Incluso hay un retraso ostensible en el llevar los containers para el depósito de las armas a las zonas veredales. Creo que eso ha hecho que todo el proceso se haya retrasado. Sin embargo, el gobierno ha manifestado, y las FARC también, que van a cumplir los plazos. Ojalá sea posible. Es importante que la opinión pública sepa que la dejación de armas pasa por hacer esos inventarios, registros, revisión de las armas, y pues creo que eso no se ha hecho sino sobre estas 140 armas, pero las armas ya están allí. Hay otras armas que eran las armas inestables, las armas que hay que destruir, que en el comunicado que saca Naciones Unidas dice que ya las están también recibiendo y destruyendo. Esas armas, por su volatilidad, no fueron llevadas a las zonas de concentración. Se suponía que iban a dar unas coordenadas y con las personas que pueden entrar y salir de las zonas de veredales iban a hacer esa destrucción de esas armas, que algunas de ellas ya habían sido destruidas previamente por el tema de la inestabilidad que tenían. Y creo yo que el proceso a trancas y mochas va andando, pero insisto, hay un retraso muy grave en lo que tiene que ver con las áreas de delimitación. En la zona veredal, por ejemplo, que queda ahí en Icononso, sí, pues los propios guerrilleros estaban construyendo un jardín, estaban construyendo una zona para recepciones, para reuniones. Sí. Representante Alirio Uribe, ¿usted cree que en este momento uno podría hablar, y se lo pregunto porque usted estuvo en una zona veredal y también ha tenido contacto directo con los integrantes de las FARC que negociaron este acuerdo de paz? ¿Usted cree que hay una desconexión en este momento entre los altos mandos de las FARC, que por un lado son muy optimistas y muy seguramente esperan que para el próximo 29 de mayo ya las FARC sean un partido político? ¿Hay una desconexión entre ellos y las bases, teniendo en cuenta que no se siente ese mismo entusiasmo que había en las bases de las FARC en esa conferencia que fue realizada el pasado mes de septiembre? ¿Hay una desconexión teniendo en cuenta la situación que se vive en esas zonas veredales? ¿Y esto cree usted que puede afectar el proceso de dejación de armas? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que los comandantes de las FARC, salvo los que están en Bogotá, en el marco de la CECIBI y los mecanismos, están en las zonas veredales. Es decir, ellos están en las zonas veredales, allá con las tropas, están hablando. Yo creo que hay mucho optimismo, lo que obviamente un optimismo moderado en el sentido en que hay incumplimientos, pero yo creo que las tropas de las FARC han tomado la decisión definitiva de dejar las armas. Por supuesto que hay temor, por ejemplo, temor con el tema de las bandas criminales, los neoparas, los sucesores del paramilitarismo, pero en términos generales el ambiente que uno siente es que efectivamente hay la decisión de cambiar de vida, hay la decisión de que esos planes de reincorporación social, socioeconómica, se den lo antes posible. Por supuesto, las FARC, desde mi punto de vista, no quiere retrasar la dejación de armas porque ellos quieren participar políticamente, como está previsto en los acuerdos y como lo hemos venido aprobando en el Congreso, en el proceso electoral del año entrante. Entonces creo
que ni al gobierno, ni a Naciones Unidas, Sí, señor. ni al mecanismo de verificación, ni a las FARC les interesa prorrogar en el tiempo los compromisos en dejación de armas. Pero yo sí llamo la atención en los temas que tienen que ver con las zonas veredales, que son complementarios en procesos de reinserción y reincorporación. Sí. Casi todas las zonas veredales en sus alrededores tienen, por ejemplo, cultivos de coca. Y el gobierno ha firmado varios cientos de convenios de sustitución voluntaria. Y el gobierno debe cumplir eso. Tiene que ver con las zonas y eliminar la coca de esas zonas. Senador Eber Bustamante, del Partido Centro Democrático, usted en el pasado fue integrante de un grupo guerrillero del M-19 y participó de un proceso de entrega de armas. De acuerdo con la experiencia que usted tiene y de acuerdo con estas últimas noticias, repito, la noticia más importante del día de hoy, la ONU dice que las FARC entregó 140 armas, el gobierno se aventura con una primera cifra de 14.000, un inventario que según el gobierno tiene las FARC, que ese número de armas que este grupo guerrillero entregaría o dejaría. A su juicio, senador, ¿este proceso va bien o va mal? A ver, Jefferson, yo creería que el proceso va mal, está arrancando mal y de esta situación es responsable tanto el gobierno como las FARC. Como lo decía muy bien el doctor Jorge Restrepo, en pocos días ya se vence el plazo para entregar el 30% del armamento. El gobierno ha anunciado que hasta el momento hay un inventario de 14.000 fusiles que no representa la totalidad del armamento. Aquí está faltando otro tipo de armamento. Pero en gracia de discusión, hablemos de los 14.000 fusiles. En pocos días, las FARC debería entregar 4.200 fusiles. Y según el comunicado de Naciones Unidas, apenas se han entregado 140 fusiles. Yo creo que esto genera todavía mayor desconfianza dentro de la ciudadanía. De acuerdo con las encuestas, cerca del 72-74% de los colombianos creen que no se va a cumplir. Y estamos hablando del punto central, del punto medular de la negociación, que es la entrega de armas por parte de las FARC. Aquí surgen varios interrogantes. Generalmente en los conflictos, en las guerras, hay hombre-arma. Y si hay 14.000 fusiles y solamente están inventariados 7.000 guerrilleros, la pregunta que uno podría hacerse es ¿qué pasó con los otros 7.000 guerrilleros? ¿No aparecen inventariados? ¿Se mantienen en disidencia o en bandas criminales? Adicionalmente a esto tenemos, y sobre eso el gobierno y la misión de las Naciones Unidas tiene que ser muy clara, ¿cuál es el otro tipo de armamento en poder de las FARC? No son solo fusiles. Las FARC tenían una mayor capacidad de fuego, armas un poco más sofisticadas que había adquirido en el mercado negro internacional y algunos gobiernos que apoyaban también a las FARC y les suministraban armamento. De tal manera que aquí surgen muchísimos interrogantes más allá de los problemas de logística y de infraestructura. Sí, dígame, Jefferson. Lo invito a que vean ustedes estas declaraciones que entregó Jesús Santrich, uno de los integrantes del comando de las FARC, al director de informativos de NTN24, Jason Calderón. Él le preguntó en una entrevista exclusiva que le entregó esta semana, una aguda entrevista que publicamos aquí en el programa La Noche, sobre si existirá o no esa imagen o esa fotografía que hasta el día de hoy no hemos visto, del primer guerrillero entregando o dejando las armas, como semánticamente lo asegura este grupo guerrillero. Veamos la respuesta que le entregó a estos interrogantes sobre dejación de armas que le planteamos aquí en el programa La Noche. Vamos a ver las imágenes de la dejación de armas. ¿Por qué no documentarlo? El país todavía no ha visto ese momento de un guerrillero entregando un arma. A mí me parece que es más significativo documentar, ver el enmuñecamiento de la paz que está haciendo la guerrilla, el abrazo con la paz. Me parece que es mejor mirar al guerrillero sin su arma, agarrando los instrumentos, las herramientas que la apertura democrática puede generar. Lo otro ya, es decir, se han hecho muchos registros. El registro de entrada
de los guerrilleros de las zonas de preagrupamiento, con sus banderas de paz, con sus banderas de esperanza, a las zonas y puntos veredales de normalización. Yo creo que es el mejor registro del depósito de las armas en unas zonas donde inicia la paz. Eso es más significativo que una caja de lata de esas que llaman contenedores o containers. Eso es mucho más significativo. En este momento, y lo he dicho ya varias veces, desde el momento en que las FARC declararon el cese unilateral al fuego, se da una primera etapa de dejación. Profesor Restrepo, vuelvo con usted en la ciudad de Bogotá. Le planteo el interrogante que le hacía al senador Ever Bustamante y al representante de la Cámara, Lirio Uribe. ¿Hasta dónde cree usted que puede existir en ese momento una desconexión entre ese interés que tienen los altos mandos de las FARC, aparentemente, de hacer un proceso de dejación rápido y un proceso de transición política corto, con lo que están pensando las bases, teniendo en cuenta que estos guerrilleros son los que están en estas zonas veredales y son los que están denunciando que ha habido incumplimientos por parte del gobierno? ¿Puede existir esta desconexión entre las bases de las FARC y sus comandantes? Puede existir en términos de lo que ha sido la provisión, digamos, de los bienes para su manutención y de la vivienda donde van a estar allí en estas zonas transitorias de normalización. Pero yo creo que no es extraño que exista esa, yo no sé si llamarlo desconexión, ese malestar, esa desazón entre los guerrilleros de las FARC, porque este es un proceso de cambio muy fuerte, es un proceso de cambio difícil que supone para esos guerrilleros darse cuenta que las expectativas que ellos tenían probablemente no sean iguales a la realidad. Creo que vale la pena que desde la sociedad colombiana estemos atentos a mostrarles que el futuro para los guerrilleros que decidan desmovilizarse y abandonar la violencia es un futuro de una gran cantidad de beneficios, de menores riesgos, es un futuro de poderse hacer parte de esta sociedad y con seguridad esa desazón y esa sensación de incumplimiento por parte de las tropas puede desaparecer. Lo que sí es muy importante es acompañar y que la fuerza pública le esté dando toda la seguridad a estos guerrilleros para que no se vaya a convertir esto en un incentivo para la fuga de estos guerrilleros, si se quiere, o la desmovilización o la deserción, cualquiera que sea el nombre que le querramos dar, para que esos guerrilleros vayan a reciclarse en el crimen organizado. Claro que en Colombia hay organizaciones criminales formidables y deben estar pendientes de demandar, sobre todo aquellos que son mandos medios y que saben organizar la violencia y que hacen parte de las FARC. Profesor Restrepo, también me llama la atención al revisar este comunicado de la Organización de Naciones Unidas, es que mientras que el gobierno se aventura a dar una cifra, un inventario, quizás un estimativo del número de armas que están al interior de estas zonas transitorias, veredales transitorias, el gobierno dice que son 14.000, la ONU dice claramente que tendrá ese número total en el momento en el que se concluya el proceso de registro e identificación. O sea, ¿por qué ese enredo en las cifras del número de armas? Insisto, yo creo que la gran confusión que probablemente provenga del Ministerio de Defensa tiene que ver con el hecho de que la palabra inventario es uno de los múltiples pasos en el protocolo de dejación de armas. Primero está el traslado, después llevarlas, el traslado de los lugares donde estaban las zonas de preconcentración a las zonas de normalización, después tenerlas en los campamentos para que no salgan de allí. Ese punto que ya se cumplió es muy importante porque efectivamente es la separación de fuerzas, de las fuerzas de las FARC y de la fuerza pública para que se pueda reducir el contacto armado. En ese punto es en el que estamos ahora. Después de eso viene el registro, la marcación de las armas, les tienen que poner unas etiquetas que no se pueden quitar, la disposición de esas armas en unos lugares seguros, en manos de las FARC al interior de los campamentos, y una vez que se haya cumplido eso, ahí sí viene el inventario y la dejación. Probablemente la palabra que utilizó el ministro no fue la palabra adecuada. Yo creo que ha debido señalar que lo que recibió del general Flores fue un estimativo que probablemente sea de inteligencia. Pues, déjeme decirle algo finalmente, sí. Insisto,
este es un tope que está poniendo el gobierno a la entrega de armas de las FARC. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con el senador Bustamante, porque probablemente las FARC han tenido en algún momento de la historia más armas que estas 14.000, incluyendo los 11.000 fusiles a los que se refirió el ministro Villegas. Pues vamos a hacer una primera pausa comerciales. Profesor Restrepo, yo le quiero agradecer el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche como director del CERAC. Solo nos puede acompañar por su agenda en esta primera parte, pero como siempre, sus análisis son bienvenidos aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, profesor Jorge Restrepo, por habernos acompañado. Muchas gracias, Jefferson. Saludos, senadores Bustamante y representante Uribe. En el segundo Muchas gracias, bloque, doctor Restrepo. vamos a seguir, por supuesto, con los dos congresistas que hemos invitado. Gracias. Alirio Uribe, del Partido Polo Democrático, y Eber Bustamante, del Partido Centro Democrático. Vamos a leer algunas de las opiniones de ustedes, de nuestros televidentes, a la pregunta que les hemos planteado hoy. La ONU ha dicho que las FARC han entregado 140 armas de un inventario que, según el gobierno, asciende a 14.000. ¿Usted cree que ese proceso va bien, va mal? ¿Qué opina del proceso de dejación de armas? Leamos opiniones de ustedes, nuestros televidentes, en esta hora de la noche. Claudia Patricia dice lo siguiente: fatal, eso no es proceso, es burla. Eduardo dice lo siguiente: ¿acaso no tenían que entregar el 30%? ¿Están incumpliendo? Esto es una farsa y después dicen que ¿por qué no se cree? Opiniones de televidentes hasta ahora. Carlos Andrés dice lo siguiente: las FARC necesita garantías en desmovilización ante los antecedentes. ¿Por qué si fuimos pacientes a medio siglo de sangre? Opiniones de nuestros televidentes. Una pausa y ya regresamos con este trabajo especial que ha realizado nuestro periodista Oscar Ramírez. Visitamos zonas veredales, dos de las que se encuentran en territorio colombiano, y verificamos en qué condiciones se encuentran en este momento. Ya regresamos con La Noche.